23:47 La lluvia dibujaba vetas plateadas en el rostro de David al girar la última cerradura del supermercado Millbrook. Otro turno interminable. Otro aparcamiento vacío que se perdía en la oscuridad. La farola rota parpadeó una vez y se apagó. Entonces llegó el sonido, suave, desesperado, cortando la tormenta como una cuchilla. Se quedó paralizado. Allí, desplomada contra el contenedor, estaba sentada una mujer que no pertenecía a ese lugar. Tacones de diseñador, un vestido de seda pegado a su piel temblorosa, manos con manicura apretadas contra su boca para ahogar los sollozos. Pero sus ojos, Dios mío, sus ojos contenían el tipo de terror que el dinero no podía comprar ni el poder podía proteger. Cuando David se quitó su desgastada chaqueta de seguridad y se la echó sobre los hombros, ella lo miró como si fuera su último aliento de esperanza. Señor, susurró, con la voz quebrada con cada palabra, por favor, no deje que me lleven. En ese momento, ninguno de los dos supo que un guardia nocturno olvidado estaba a punto de convertirse en el hombre más peligroso de Estados Unidos. David se arrodilló junto a ella, con la lluvia empapando su camisa de uniforme. La mujer no debía de tener más de 35 años, pero el cansancio había grabado años en su rostro. Su ropa gritaba riqueza, la que viene con las salas de juntas corporativas y los jets privados. Sin embargo, allí estaba, sentada en un charco detrás de un supermercado de descuento, temblando como una niña perdida. Mamá, ¿estás herida? Su voz tenía la suave autoridad de alguien que había pasado 3 años criando a una hija sola. Ella negó con la cabeza, con el cabello oscuro pegado a sus pálidas mejillas. Mi coche no arranca. No tengo a dónde ir. La mentira pesaba entre ellos, pero David había aprendido a no presionar cuando la gente no estaba lista para compartir su verdad. La ayudó a ponerse de pie, notando cómo se movía con una gracia inconsciente a pesar del miedo. El estacionamiento no ofrecía ningún refugio, y su destartalado Honda Civic esperaba en la zona de empleados como un perro viejo y fiel. ¿Puedo llevarte a algún sitio o llamar a alguien? Miró a su alrededor frenéticamente, como si las sombras pudieran cobrar vida. No llames, por favor. Su desesperación le recordó a Rema durante las tormentas. Esa misma necesidad cruda de seguridad sin preguntas. De acuerdo, dijo simplemente. No llames. Algo en su tranquila aceptación la hizo bajar ligeramente los hombros, la primera señal de que estaba bajando la guardia. El camino a su apartamento transcurrió en un silencio prudente. David miró de reojo a su inesperada pasajera, observándola estudiar el modesto barrio a través de las ventanas empapadas por la lluvia. Millbrook no era gran cosa. Familias trabajadoras, pequeños jardines, el tipo de lugar donde la gente se ocupaba de sus propios asuntos, pero ayudaba cuando se le pedía. Parecía beber de la normalidad como si fuera una medicina. Cuando aparcó junto a la casa de la señora Patterson, ella se volvió hacia él con algo parecido al asombro. ¿Vives aquí? No condescendiente, solo curiosa, como si hubiera descubierto un mundo oculto. Apartamento en el 3er piso. No es gran cosa, pero es cálido y seco. Se detuvo en la entrada del edificio. Debo mencionar que tengo una hija de 9 años, Emma. Está dormida, pero para que lo sepas, Emma no estaba dormida. Estaba sentada en el sofá en su pijama favorita, con un libro de ciencias abierto en el regazo, sus ojos marrones abiertos de par en par por la curiosidad al ver a David entrar con un desconocido. Papá, llegas tarde y estás mojado, dijo, dirigiendo su mirada a la mujer que estaba detrás de él, observando la ropa cara y las manos temblorosas con la aguda observación que poseen los niños. Esta es Kate, dijo David, el nombre que ella había susurrado en el coche. Necesitaba un lugar donde resguardarse de la lluvia. El rostro de Emma se iluminó con la amabilidad sencilla que había heredado de su madre. Hola, Kate. ¿Quieres chocolate caliente? Papá hace el mejor con malvaviscos. Kate miró a la niña como si nunca hubiera visto una. De repente,
Algo se quebró en su expresión, cuidadosamente controlada. Me encantaría, susurró Kate, y Emma sonrió radiante. David observó esta interacción mientras se secaba el pelo, impresionado por la naturalidad con la que su hija ofrecía consuelo a una desconocida. Sara había sido igual, con el corazón abierto a cualquiera que necesitara refugio de las tormentas de la vida. El pensamiento trajo consigo la habitual punzada de pérdida, pero también algo nuevo, orgullo. Emma se estaba convirtiendo en alguien hermosa, alguien que veía el dolor de la gente y quería ayudar. Mientras Kate aceptaba una taza humeante con manos temblorosas, David la sorprendió observando la modesta sala de estar. Fotos familiares en la repisa, los proyectos de arte de Emma pegados al refrigerador, un juego de ajedrez al que le faltaban 2 peones en la mesa de centro. Parecía una antropóloga descubriendo una civilización perdida. ¿Qué clase de vida había dejado atrás? Esa simple bondad humana parecía tan extraña. Pasaron 3 días antes de que Kate hablara de algo más que de cortesías. Había permanecido en el sofá a pesar de las ofertas de David de buscarle una habitación en un motel o contactar a su familia. Afirmó que le habían robado el bolso, junto con su identificación y tarjetas de crédito, dejándola abandonada. La historia tenía lagunas, pero David no insistió. Había aprendido durante la enfermedad de Sara que a veces las personas necesitan tiempo para encontrar palabras para su dolor. Kate se las arregló. Si era útil, limpiaba mientras él trabajaba, ayudaba a Emma con los deberes, preparaba cenas que revelaban una sofisticación que sus macarrones con queso habituales no podían igualar. Se movía por su pequeño espacio con cuidadosa gratitud, como si temiera que demasiada comodidad la hiciera inoportuna. Emma la adoró de inmediato. Kate escuchaba con genuino interés las explicaciones de teorías científicas de una niña de 9 años, ayudaba con proyectos de arte sin tomar el control y parecía infinitamente paciente con preguntas sobre todo, desde física cuántica hasta por qué los niños eran raros. David llegaba a casa de sus turnos de seguridad y los encontraba construyendo elaboradas estructuras con los bloques de Emma, o a Kate explicando la tabla periódica con especias de cocina. Es muy inteligente, papá, se confesó Emma una noche mientras lavaban los platos. Y triste, pero cada día está menos triste. De boca de bebés. David había notado lo mismo. Como los hombros de Kate se relajaban gradualmente. Como las sonrisas sinceras comenzaban a reemplazar a las educadas. Como se reía de los chistes de Emma sin esa mínima demora de quien recuerda como ser humano. La primera grieta en la fachada de Kate se produjo durante una visita al mercado de agricultores de Millbrook. Emma las había arrastrado a ambas a ver a los vendedores del fin de semana, charlando animadamente sobre la miel de la señora Chen y las verduras orgánicas que quería para un proyecto escolar. Kate se movía entre la modesta multitud como si estuviera caminando por un museo, observando los rostros con fascinación. Al llegar al vendedor de flores, se detuvo de golpe. Peyes, suspiró, extendiendo la mano hacia las flores blancas con dedos temblorosos. Mi madre las cultivaba. El vendedor, un hombre curtido llamado Tom, sonrió ampliamente. Hermosa elección, señorita. Son locales. Cultivada aquí mismo, en la tierra de Connecticut. La mano de Kate se apartó bruscamente como si le quemara. Connecticut. David archivó ese detalle, notando cómo de repente parecía ansiosa por irse. Esa noche, mientras Emma hacía la tarea, David encontró a Kate de pie junto a la pequeña ventana de la cocina, con la mirada perdida. El sol poniente reflejó reflejos dorados en su cabello oscuro, y por primera vez notó lo hermosa que era bajo el cansancio y el miedo. No era una belleza de revista, sino real. El tipo de rostro que contaba historias si sabías leerlas. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella se giró y él captó algo crudo en su expresión antes de que lo apartara de un escalofrío. Solo estaba pensando en flores. Es curioso cómo los olores pueden transportarte a tener 7 años recogiendo flores con tu madre. Su voz cargaba, no solo de recuerdo, sino de dolor. A Sara le encantaban las flores, comentó David.
Nuestro pequeño balcón estaba lleno de macetas. Emma todavía habla con ellas a veces. Les cuenta cómo le fue el día. El rostro de Kate se suavizó al mencionar a Sarah. Era la primera vez que parecía genuinamente curiosa por el pasado de David. Háblame de ella. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina, con los deberes de Emma como un suave ruido de fondo, y David se encontró compartiendo recuerdos que había guardado bajo llave. La risa de Sarah, su terrible comida que, de alguna manera, siempre sabía perfecta cuando se hacía con amor. La forma en que bailaba mientras doblaba la ropa, el vals improvisado que le daba a Emma por la sala, como había afrontado su diagnóstico de cáncer con furia en lugar de tristeza, enfadada por extrañar el futuro de Emma, sin miedo a su propio final. Kate escuchaba con absoluta atención, haciendo ocasionalmente preguntas amables que demostraban que entendía la diferencia entre perder a alguien y que te lo arrebaten. Parece extraordinaria, dijo Kate cuando las historias de David terminaron. Emma tiene su mirada y su espíritu, creo. David asintió, con la garganta apretada por la emoción. Algunos días miro a Emma y veo a Sarah tan claramente que me deja sin aliento. Otros días me preocupa no ser suficiente, no poder darle lo que una madre le daría. Kate extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de él con la suya. Su piel era suave, sin marcas del trabajo manual, pero su agarre era fuerte. Estás criando a un ser humano increíble, David. Eso no sucede por casualidad. El cumplido sonó de forma diferente viniendo de ella, alguien que entendía claramente el peso de la responsabilidad, aunque desconociera los detalles de sus propias cargas. La noche en que Emma enfermó marcó un punto de inflexión en su cuidadosa danza alrededor de los secretos de la otra. Comenzó con una fiebre que subió repentinamente después de cenar, seguida de escalofríos que le hicieron castañetear los dientes a pesar de los esfuerzos de David por entrar en calor. Kate echó un vistazo al rostro enrojecido de Emma y entró en modo de crisis con una eficiencia que denotaba experiencia. Tenemos que llevarla a un hospital ahora mismo. Su voz transmitía una autoridad absoluta. Era la primera vez que David la oía hablar con tanta autoridad. En cuestión de minutos, había llamado a un taxi, envuelto a Emma en mantas y acunaba a la niña semiconsciente mientras le gritaba instrucciones al conductor. En el Hospital General de Millbrook, se movió por la sala de urgencias como si fuera suya. La enfermera de triaje echó un vistazo a la ropa cara de Kate e inmediatamente aumentó la prioridad de Emma. Martínez, el médico de cabecera, trató. Kate, con una diferencia que parecía extraña para alguien cuya única identificación era la historia de un bolso perdido. Kate recitó los síntomas de Emma en una terminología médica que dejó a David aturdido. Hizo preguntas directas sobre los protocolos de tratamiento, y de alguna manera, logró que Emma ingresara en una habitación privada que David sabía que su seguro no cubriría. No te preocupes por los costos, dijo Kate cuando David empezó a protestar. Yo me encargo. Sacó una tarjeta de crédito platino de la nada, de esas que no tienen límite y que, desde luego, no pertenecen a alguien varado sin identificación. David se quedó mirando la tarjeta de crédito en la mano de Kate, notando el nombre grabado en elegante letra. Catherine E. Morrison. No Kate Miller, el nombre que ella le había puesto. Catherine Morrison, un nombre que le sonaba tan familiar que le revolvió el estómago. Mientras Kate hablaba con los médicos sobre la condición de Emma, utilizando conocimientos médicos que ninguna persona común poseía, David salió al pasillo y sacó su teléfono. Una simple búsqueda de Catherine Morrison en Google le dio la vuelta a la situación. Directora ejecutiva de Morrison Industries, figura en la lista de Forbes de las mujeres más poderosas de Estados Unidos. Patrimonio neto de $2.300 millones. Titulares recientes sobre su misteriosa desaparición de una reunión de la junta directiva hace 6 semanas. Abogados corporativos buscando a su ejecutiva desaparecida. La mujer que cuidaba a su hija en la habitación del hospital no era Kate Miller. Una desconocida con dificultades. Era Catherine Morrison, una de las personas más poderosas del país.
David regresó a la habitación de Emma con piernas temblorosas y vio a Kate. Catherine con una mirada completamente diferente. La ropa cara, la forma informal en que había manejado los gastos del hospital, su conocimiento de los procedimientos médicos y la eficiencia corporativa. Todo encajó con una claridad enfermiza. Esta mujer, que había estado viviendo en su casa, comiendo en su mesa y leyéndole cuentos a su hija antes de dormir, había estado mintiendo sobre todo, no solo sobre su nombre, sino sobre toda su identidad. Cuando levantó la vista de la cama de Emma, con genuina preocupación en el rostro, David sintió que la confianza que habían construido se resquebrajaba bajo sus pies. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. «Afuera». El pasillo del hospital estaba vacío a las 2 de la madrugada, con luces fluorescentes proyectando sombras intensas en sus rostros. Catherine estaba de pie, con la espalda contra la pared, y por primera vez desde que la encontró bajo la lluvia, parecía la poderosa ejecutiva que realmente era. «Sabes», dijo simplemente. No era una pregunta. David levantó su teléfono, mostrando su propia foto corporativa del sitio web de Morrison Industries. Catherine Elizabeth Morrison, directora ejecutiva, desaparecida durante 6 semanas. Su voz sonó hueca, incluso para él mismo. «¿Quién eres realmente? ¿Y qué haces con mi familia?» Cerró los ojos como si reuniera fuerzas para una conversación que había estado temiendo. Cuando los abrió de nuevo, la vulnerabilidad había regresado, pero atenuada ahora con algo que parecía alivio. «Me llamo Catherine Morrison y soy exactamente quien dicen esos artículos. Convertí Morrison Industries, desde la pequeña empresa manufacturera de mi padre, en una corporación de la lista Fortune 500. Su voz tenía la fuerza de alguien acostumbrado a las salas de juntas y a las decisiones millonarias. Hace 6 semanas, salí de una reunión en la que mi propia junta directiva planeaba vender divisiones clave a inversores extranjeros, eliminando miles de empleos estadounidenses para aumentar sus ganancias trimestrales. Cuando me negué a firmar el acuerdo, empezaron a cuestionar mi estado mental, sugiriendo que sufría de agotamiento y falta de juicio. Las palabras salían más rápido ahora, como si se hubieran liberado de un dique. Me di cuenta de que estaban construyendo un caso para que me declararan no apta, para obligarme a salir y nombrar a alguien más cooperativo. David se apoyó en la pared opuesta, intentando procesar la magnitud de lo que ella le decía. «Así que te escapaste». Catherine rió con amargura. «Prefiero pensar en ello como una retirada estratégica. Necesitaba tiempo para reunir pruebas de su conspiración, para construir un caso legal antes de que pudieran destruirme profesional y personalmente». Señaló la habitación de Emma. «Nunca tuve la intención de involucrar a nadie más. Se suponía que debía mantener un perfil bajo, tal vez alojarme en un pequeño hotel con un nombre falso, pero entonces... Mi coche de alquiler se averió en ese aparcamiento. ¿Y tú?» Su voz se suavizó. «Me ofreciste tu chaqueta como si fuera lo más natural del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me mostró amabilidad sin esperar nada a cambio? Todo lo que nos dijiste fue mentira». Las palabras de David sonaron más duras de lo que pretendía, pero la traición se sintió como una herida física. Catherine se estremeció como si la hubiera golpeado. «No todo. Kate Miller puede que no sea mi verdadero nombre, pero... la persona que has llegado a conocer. Ella es más real de lo que yo he sido en 15 años. Lo que siento por ti y por Emma, es lo único honesto en mi vida ahora mismo». Se acercó y él pudo ver lágrimas amenazando en las comisuras de sus ojos. «David, nunca quise que esto pasara. Se suponía que me quedaría unos días y desaparecería, pero Emma me hace reír como no lo había hecho en años. ¿Y tú? Me haces recordar lo que se siente al ser valorado por quien soy, no por lo que puedo hacer por los márgenes de beneficio de alguien. ¿Cómo sé que es real?» La pregunta flotaba entre ellos como un desafío. «Tienes miles de millones de dólares. Podrías comprar todo este pueblo. ¿Qué soy yo para ti? ¿Una especie de experimento antropológico? ¿Una mujer rica durmiendo con la clase trabajadora?
El rostro de Catherine se arrugó ante sus palabras, y por un momento pareció tan destrozada como la noche en que la encontró. Eres la primera persona en 20 años que me ha preguntado qué quiero en lugar de decirme qué tengo que hacer. Eres el hombre que le dio su abrigo a un desconocido sin hacer preguntas. Eres el padre que tiene 3 trabajos para darle a su hija todas las oportunidades, que habla de su difunta esposa como si fuera un regalo del cielo. Su voz se quebró en las últimas palabras. Eres todo lo que nunca pensé que merecía. Antes de que David pudiera responder, la voz de Emma los llamó desde la habitación del hospital. Papá, Kate, ¿dónde están? Ambos se giraron hacia el sonido, y David vio algo en el rostro de Catherine que parecía pánico. ¿Qué significa esto para Emma?, preguntó Catherine en voz baja. Se ha encariñado. A veces me llama su segunda mamá cuando cree que no la oigo. Las palabras impactaron a David como un golpe físico. Emma, que había perdido a su madre tan joven, se había permitido amar a Catherine. Y ahora se enfrentaban a otra pérdida, a otra persona arrancada de su pequeña familia. No lo sé, admitió. Sinceramente, no lo sé. Regresaron a la habitación de Emma y la encontraron sentada en la cama, sin fiebre, pero con los ojos brillantes de preocupación. ¿Están peleando?, preguntó con la franqueza que poseen los niños. Ambas se ven tristes. Catherine se sentó en el borde de la cama del hospital, tomando la pequeña mano de Emma entre las suyas. A veces los adultos tienen problemas complicados, cariño. Eso no significa que alguien haya hecho algo malo. Emma estudió el rostro de Catherine con la sabiduría de una niña de 9 años. ¿Nos vas a dejar? La pregunta flotaba en el aire como una espada. Catherine miró a David y luego a Emma. Tal vez tenga que hacerlo. Hay gente que me busca y no quiero causarle problemas a tu familia. El rostro de Emma se ensombreció, y David sintió que se le rompía el corazón de nuevo. A la mañana siguiente, los problemas se manifestaron en forma de 3 todoterrenos negros aparcados frente al edificio de apartamentos de David. Catherine los vio desde la ventana del hospital de Emma y palideció. Me encontraron. Su voz transmitía resignación y miedo a partes iguales. En menos de una hora, el vestíbulo del hospital se llenó de gente con trajes caros, abogados, ejecutivos y personal de seguridad que parecían capaces de levantar coches pequeños en banco. Al frente de ellos iba una mujer de unos 50 años con el pelo gris acero y ojos como tormentas invernales. Se presentó como Patricia Wells, socia principal del bufete Morrison Industries. Señorita Morrison, dijo con el tono de una madre desaprobadora. Ha causado un gran revuelo. Catherine permaneció en la habitación de Emma en el hospital como una acusada a punto de ser juzgada. Emma se aferró a la mano de David, percibiendo la tensión, aunque no comprendía su origen. Patricia Wells se lanzó a un discurso ensayado sobre la responsabilidad corporativa, el deber fiduciario y el caos que había causado la desaparición de Catherine. Los precios de las acciones se habían desplomado. Grandes acuerdos estaban estancados. La junta directiva estaba considerando medidas de emergencia para mantener la estabilidad. Tiene obligaciones, concluyó Wells, con 50.000 empleados y millones de accionistas. Los sentimientos personales son un lujo que no puede permitirse. Catherine escuchó con la expresión de quien recibe una sentencia de muerte. Cuando Wells terminó, la sala quedó en silencio, salvo por el pitido de los monitores de Emma. Necesito 5 minutos, dijo Catherine en voz baja. 5 minutos a solas con mis amigos. Wells miró su reloj con evidente irritación. Señora Morrison, el avión corporativo espera. Tenemos una junta de accionistas mañana a las 8 de la mañana. La voz de Catherine se volvió aguda, con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Dije 5 minutos. A menos que quiera explicarle a la junta directiva por qué su director ejecutivo tuvo una crisis nerviosa en una habitación de hospital. Me dará espacio para despedirme como es debido. Wells entrecerró los ojos, pero les indicó a los demás que salieran. Cuando la puerta se cerró,
Catherine se volvió hacia David y Emma con lágrimas en los ojos. Tengo que irme, susurró. Si no lo hago, destruirán todo lo que he construido con tanto esfuerzo. 50.000 personas dependen de Morrison Industries para su trabajo. El labio inferior de Emma tembló. Pero nosotros también dependemos de usted. No pueden encontrar a alguien más que dirija la empresa. Catherine se arrodilló junto a la cama del hospital, acariciando el cabello de Emma con dedos suaves. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, cariño. Pero quiero que sepas que estas últimas semanas contigo y tu papá han sido las más felices de mi vida. Se giró hacia David, y él vio a la mujer de la que se había enamorado, luchando con el cuerpo. Tenía que ser una ejecutiva. Gracias por mostrarme cómo es una familia de verdad. David sintió que algo se rompía en su pecho. Así que eso es todo. Simplemente te marchas. Catherine se levantó lentamente, transformándose de nuevo en la mujer poderosa que los abogados esperaban. ¿Qué opción tengo? Ayer tenías razón. Yo tengo miles de millones de dólares y tú trabajas en seguridad en un supermercado. Yo vivo en salas de juntas y tú vives en el mundo real. Tal vez sea mejor así. Pero su voz tembló al final de las palabras, delatando el dolor que intentaba ocultar. Emma se incorporó en su cama de hospital. ¡Qué tontería!, anunció con la franqueza de una niña de 9 años. El dinero no hace a nadie buena persona. Papá siempre dice que lo que importa es lo que haces cuando nadie te ve. Catherine sonrió entre lágrimas. Tu papá es un hombre muy sabio. Un golpe seco los interrumpió. Patricia Wells miró por la ventana de la puerta, dándole golpecitos significativos a su reloj. Catherine enderezó los hombros y David observó cómo la transformación se completaba. La mujer vulnerable que había compartido su mesa desapareció, reemplazada por un director ejecutivo millonario. Besó suavemente la frente de Emma. Sé buena con tu papá, ¿de acuerdo? Y recuerda que las madres que reciben un sueldo extra nunca se van de verdad. Simplemente te quieren desde lejos. Entonces se giró hacia David. Por un instante, su máscara se desvaneció. Gracias por darme un hogar cuando más lo necesitaba. Antes de que él pudiera responder, ella se había ido, arrastrada por abogados y ejecutivos hacia una vida que él ni siquiera podía comprender. Emma lloró en silencio mientras veían las camionetas alejarse del estacionamiento del hospital. David la abrazó, con el corazón roto al ver a Catherine desaparecer de nuevo en su mundo de poder y privilegio. ¿La volveremos a ver alguna vez?, preguntó Emma. David no tenía respuesta. ¿Cómo podía explicarle que a veces el amor no era suficiente para salvar la brecha entre mundos diferentes? Esa noche, después de traer a Emma a casa del hospital, encontró la costosa bufanda de Catherine cuidadosamente doblada en la mesa de centro junto a una nota escrita a mano. Gracias por recordarme quién quiero ser. Cuídense mutuamente. David se llevó la tela de seda a la cara, aspirando el tenue aroma de su perfume, y se preguntó cómo alguien podía volverse tan esencial en su vida en tan solo unas semanas. Pasaron 2 semanas en una neblina de rutina que parecía todo menos normal. David regresó a sus turnos de seguridad. Emma volvió a la escuela y ambos fingieron no notar el vacío que Catherine había dejado en sus vidas diarias. Emma dejó de poner 3 cubiertos en la cena. David dejó automáticamente de comprar la crema para café favorita de Kate en el supermercado. Se estaban adaptando, avanzando, aprendiendo a ser una familia de 2 de nuevo. Entonces, un martes por la mañana que empezó como cualquier otro, el teléfono de David sonó mientras preparaba a Emma para la escuela. El identificador de llamadas mostró un número que no reconoció, pero la voz del otro lado le paró el corazón. David, soy Catherine. Necesito tu ayuda. Su voz sonaba diferente, tensa, asustada, de una forma que le recordó aquella primera noche bajo la lluvia. ¿Dónde estás?, preguntó, saliendo al pasillo para que Emma no lo oyera. Estoy en Nueva York, pero no por mucho tiempo. David, me van a destruir.
La Junta ha inventado pruebas de que he estado malversando fondos. Planean arrestarme mañana por la mañana. Las palabras salieron atropelladas. Tengo pruebas de su conspiración. Documentos que demuestran la verdadera corrupción, pero necesito a alguien a quien no puedan comprar ni intimidar para que los entregue al FBI. Alguien de quien nunca sospecharían que está conectado conmigo. David apretó el teléfono con más fuerza. ¿Qué me pides que haga? Te pido que salves mi vida, dijo Catherine simplemente, y las vidas de 50.000 trabajadores cuyos empleos eliminarán una vez que tomen el control de la empresa. Sé que es demasiado pedir. Sé que no tengo ningún derecho después de mentirte. Pero eres la única persona en la que confío, la única que no forma parte de su mundo. David cerró los ojos, pensando en Emma preparándose para la escuela en la habitación de al lado, pensando en su vida tranquila que por fin recuperaba su ritmo. Involucrarse significaría peligro, complicaciones, posiblemente poniendo en riesgo a su hija. Pero también significaría que Catherine podría volver a casa. ¿Qué necesitas que haga?, se oyó decir. El plan que Catherine describió era simple y aterrador a la vez. Subiría archivos cifrados a un servidor seguro y luego le enviaría a David los códigos de acceso. Él descargaría los documentos y se los entregaría a la agente del FBI Sarah Collins, quien había estado investigando casos de corrupción corporativa. Las pruebas demostrarían que los miembros de la junta directiva habían estado vendiendo secretos de la empresa a competidores extranjeros mientras planeaban incriminar a Catherine por sus crímenes. Creen que no tengo amigos y estoy aislada, explicó Catherine. Nunca sospecharán que un guardia de seguridad nocturno de Connecticut tiene el poder de destruirlos. David se sintió extrañamente orgulloso de su fe en él, incluso ante la magnitud de la tarea recayó sobre sus hombros. Esa noche, después de que Emma se durmiera, David se sentó a la mesa de la cocina con una computadora portátil que Catherine había encargado que le entregaran, junto con instrucciones que parecían sacadas de una película de espías. Los archivos cifrados contenían años de comunicaciones secretas, registros financieros que mostraban transferencias ilegales y conversaciones grabadas que enviarían a la mitad de la junta directiva de Morrison Industries a prisión. Mientras David copiaba los archivos a varias memorias USB, comprendió por qué Catherine había estado tan asustada. Estas personas habían estado dispuestas a destruir su reputación y su libertad para encubrir sus crímenes. No dudarían en eliminar a cualquiera que amenazara su conspiración cuidadosamente elaborada. A la mañana siguiente, David llamó al trabajo para reportarse enfermo por primera vez en 3 años y condujo hasta la oficina del FBI en Hartford. La agente Sarah Collins era más joven de lo que esperaba, con una mirada penetrante y el comportamiento de alguien que ha escuchado todas las mentiras jamás dichas. Señor Thompson, tengo entendido que tiene información sobre fraude corporativo en Morrison Industries. David entregó las memorias USB y una declaración escrita que Catherine había preparado. Catherine Morrison me pidió que se las entregara. Dice que prueban que la están incriminando. El agente Collins conectó una de las memorias USB y David la vio abrir los ojos como platos mientras revisaba las pruebas. ¿Dónde está la señora Morrison ahora?, preguntó. La verdad es que no lo sé, respondió David, y era cierto. Catherine había insistido en mantener su ubicación en secreto para protegerlo. En cuestión de horas, la noticia explotó en todas las principales cadenas. El FBI allana la sede de Morrison Industries. Miembros de la junta directiva arrestados en redadas coordinadas en 3 estados. Catherine Morrison fue absuelta de todos los cargos y restituida como directora ejecutiva por votación de emergencia de los accionistas. David vio la cobertura desde su apartamento mientras Emma hacía los deberes, sintiendo un orgullo surrealista por la mujer a la que había ayudado a salvar. Los periodistas lo calificaron como el mayor escándalo corporativo en décadas. Pero no tenía ni idea de que la prueba clave la había entregado un guardia de seguridad nocturno cuyo día anterior más emocionante había consistido en atrapar a adolescentes robando barras de chocolate. 3 días después de los arrestos, el timbre de David sonó a las 7 de la tarde.
Abrió y encontró a Catherine de pie en el pasillo con aspecto exhausto pero triunfante. Llevaba vaqueros y un suéter sencillo en lugar de su ropa de diseñador habitual, y llevaba el pelo recogido en una coleta que la hacía parecer más joven. «Te dije que volvería», dijo en voz baja. El grito de alegría de Emma desde la sala probablemente se oyó 3 pisos más abajo. «Kate, Kate, estás en casa». La niña de 9 años se lanzó a los brazos de Catherine con la plena fe de una niña que nunca dudó de que las buenas personas finalmente regresan con quienes las aman. «Renuncié como directora ejecutiva esta mañana», dijo Catherine más tarde, después de que Emma se durmiera entre ellas en el sofá, agotada por la emoción. «La junta directiva que me traicionó ya no está. Pero no quiero volver a esa vida. He liquidado la mayoría de mis bienes para crear una fundación que apoya a las familias trabajadoras, la atención médica, la educación y la capacitación laboral. Conservé lo suficiente para vivir cómodamente, pero no lo suficiente para comprar senadores o países pequeños». David estudió su rostro, buscando señales de arrepentimiento o incertidumbre. En cambio, vio paz. «¿Qué harás ahora?», preguntó. Catherine sonrió, la primera expresión completamente relajada que jamás había visto en ella. «Esperaba convencer a cierto guardia de seguridad para que me dejara quedarme en Millbrook. Tal vez encontrar una casita donde una madre con un sueldo extra pudiera ayudar con las tareas y contar chistes malos. La fundación necesitará un director», continuó Catherine. Su mente empresarial resolvía automáticamente los problemas logísticos. Alguien que entienda lo que realmente necesitan las familias trabajadoras, que haya vivido las dificultades que intentamos abordar. El salario no te haría rico, pero sería suficiente para dejar el trabajo de seguridad nocturna. David sintió que se le aceleraba el corazón con la posibilidad. «Me estás ofreciendo un trabajo», rió Catherine, con un sonido alegre y sencillo. «Te ofrezco una colaboración en los negocios y en la vida, si me aceptas». Le tomó la mano, entrelazando los dedos con la naturalidad que habían descubierto semanas atrás. «Sé quién soy cuando estoy contigo y con Emma. Quiero ser esa persona el resto de mi vida». Sin embargo, un año después, la Fundación Familiar Morrison había ayudado a más de 2000 familias en toda Nueva Inglaterra. Su pequeña oficina en el centro de Millbrook rebosaba de actividad, ya que trabajadores sociales, asesores laborales y especialistas en educación trabajaban para romper los ciclos de pobreza y brindar oportunidades reales de progreso. David gestionaba las operaciones diarias, mientras que Catherine se encargaba de las complejidades legales y financieras, así como de sus diferentes orígenes, creando una poderosa combinación de comprensión a nivel local y pensamiento sistémico. Emma, que ahora tiene 10 años y está llena de orgullo por el trabajo de sus padres, hacía voluntariado después de la escuela y se había convertido en la mascota no oficial de la fundación, cautivando a donantes y legisladores con la misma facilidad. La noche. WS estaba cubriendo la última historia de éxito de la fundación. Una madre soltera que había usado su programa de capacitación laboral para convertirse en técnica médica certificada. Cuando Emma levantó la vista de su tarea. «Mamá Catherine, ¿te alegra haber dejado de ser una directora ejecutiva común y corriente para convertirte en una directora ejecutiva auxiliar?» Catherine, quien había sido oficialmente mamá Catherine desde su pequeña ceremonia de boda hacía 6 meses, consideró la pregunta seriamente. Solía medir el éxito por cuánto dinero ganaba la empresa. Ahora lo mido por cuántas personas ayudamos a construir vidas mejores. Es mucho más satisfactorio. Emma asintió sabiamente. Papá siempre dice que el mejor trabajo es el que hace del mundo un lugar un poco mejor. David sonrió desde la cocina, donde preparaba la cena, todavía asombrado por la naturalidad con la que su familia había crecido unida. Su casa, una modesta casa colonial que habían comprado juntos en el barrio familiar de Millbrook, se parecía poco al ático corporativo que Catherine había dejado. Fotos familiares cubrían la repisa de la chimenea. Las obras de arte de Emma decoraban el refrigerador, y las estanterías de la sala de estar albergaban una mezcla ecléctica de literatura infantil,
guías de estrategia empresarial y la colección de novelas de misterio de David. El viejo juego de ajedrez de Catherine estaba en la mesa de centro. Los peones faltantes habían sido reemplazados por piezas de madera que Emma había tallado en clase de arte. No era la vida que nadie hubiera predicho para una exdirectora ejecutiva multimillonaria, pero era exactamente la vida que Catherine había descubierto que quería. En las tranquilas mañanas de domingo, cuando Emma dormía hasta tarde y la oficina de la fundación estaba cerrada, Catherine solía maravillarse del extraño camino que la había llevado a esa satisfacción. La noche que huyó aterrorizada de su vida corporativa, nunca imaginó que terminaría en un pequeño pueblo de Connecticut, casada con un exguardia de seguridad, ayudando a criar a una brillante niña de 10 años que llamaba a su madre Catherine y lo decía con todo su corazón. El poder que ejercía ahora era diferente a la autoridad corporativa. Era el poder de cambiar vidas, de ofrecer esperanza donde antes había desesperación, de demostrar que la gente buena, trabajando unida, podía lograr cosas imposibles. David aún conservaba la chaqueta de seguridad que le había dado a Catherine aquella primera noche lluviosa, ahora colgada en el armario de su habitación, como un monumento al momento en que sus vidas se cruzaron. A veces, Catherine sostenía la tela desgastada y recordaba el terror y la desesperación que la habían llevado a su mundo. Entonces miraba a su alrededor, llena de la risa de Emma, la fuerza serena de David y su propio profundo sentido de pertenencia, y comprendía que había sido necesario separarse para poder reconstruirse en alguien digna de ese amor. La mujer asustada que había suplicado, «Por favor, no dejes que me lleven», se había transformado en alguien a quien jamás podrían separar de la familia que había elegido, y que la había elegido a cambio. La voz de Emma desde la cocina interrumpió la reflexión dominical de Catherine. «Mamá, Catherine, papá está haciendo panqueques y me pide que te diga que tienen forma de dinosaurio porque pedí un desayuno educativo». Catherine rió, dejando atrás sus recuerdos para unirse a su familia en la cálida y caótica realidad de su milagro cotidiano. Al entrar en la cocina y encontrar a David volteando panqueques prehistóricos, mientras Emma proporcionaba comentarios científicos sobre los hábitos alimenticios del período Jurásico, Catherine se dio cuenta de que finalmente había aprendido la diferencia entre ser poderosa y ser intocable. El poder podía ser arrebatado por juntas directivas, precios de acciones y golpes corporativos. Pero ser intocable, eso venía de tener personas que te amaban lo suficiente como para luchar por ti, sin importar qué mundos intentaran destrozarte. En esta cocina con esta gente rodeada de panqueques de dinosaurios, sabiduría de una niña de 10 años y el amor constante de un hombre que la vio en su momento más vulnerable y decidió quedarse. Catherine Morrison se había vuelto total, completa y eternamente intocable.